Bienvenidos a la cuarta sesión de Derecho Fiscal. En este caso hablaremos acerca de las contribuciones de seguridad social. El Estado tiene la obligación de proporcionar bienestar social a sus habitantes y para ello son necesarias sus contribuciones. De acuerdo a las normas de seguridad social, las personas físicas o morales que tengan a su servicio trabajadores como patrones tienen la obligación de contribuir en el ámbito de la seguridad social con las aportaciones que les correspondan como cuotas y aportaciones de seguro social, aportaciones al Infonavit y aportaciones por el seguro de retiro. Los patrones deberán identificar a sus trabajadores en lo que corresponde a sus requisitos de identificación y número de seguridad social para el alta correspondiente y así para que puedan recibir los servicios de seguridad social, de vivienda y de retiro. El principal objetivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS, es brindar la seguridad social, asistencia médica, protección contra riesgos de trabajo, pensión garantizada por seguro de retiro, guarderías, entre otros, y lo necesario para el bienestar de los trabajadores del sector privado. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, el régimen obligatorio comprende los seguros de enfermedad y de maternidad, de riesgo de trabajo, invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de guarderías y prestaciones sociales. El artículo 12 de la mencionada ley indica que son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio las personas que, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado. Cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Por lo que corresponde al seguro de enfermedad y maternidad, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, están amparados por este seguro el asegurado, el pensionado, la esposa del asegurado, la esposa del pensionado, los hijos menores de 16 años del asegurado y de los pensionados, y tendrán derecho a las atenciones médicas, quirúrgicas, farmacéuticas y hospitalarias, prestaciones en especie y en efectivo. Sobre el riesgo de trabajo, los artículos 41 y 42 de la Ley del Seguro Social indican que son riesgos de trabajo los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo. También se considera accidente de trabajo cualquier lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, así como la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar, el tiempo en el que dicho trabajo se preste. La invalidez y vida, de acuerdo a los artículos 112 y 113 de la Ley del Seguro Social, señala que los riesgos protegidos son la invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez. En los términos y con las modalidades previstas en esta ley, el otorgamiento de las prestaciones establecidas requiere el cumplimiento de periodos de espera, medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto. Asimismo, el seguro de retiro, de acuerdo con el artículo 153 de la ley, establece el otorgamiento de las prestaciones que se requieren del cumplimiento de periodos de espera medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto para gozar de la pensión correspondiente. La cesantía en edad avanzada, de acuerdo a lo que menciona la ley en su artículo 154, indica que existe cesantía cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. Por lo que toca a la vejez, de acuerdo al artículo 161, se señala que la vejez da derecho al asegurado al otorgamiento de prestaciones como pensión, asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial. Para tener derecho a estas prestaciones de seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad. Cabe mencionar que de acuerdo a la actual reforma que se ha establecido en materia de pensiones, se reduce el tiempo para poder acceder a una pensión de 25 a 15 años. Esto significa que aquellas personas de edad avanzada que apenas están integrándose a un trabajo
podrán tener derecho a este una vez que hayan cumplido la edad que se menciona de 65 años. El seguro de guardería, de acuerdo al artículo 201 de la Ley del Seguro Social, menciona que se cubre a través del riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a los hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora y del trabajador viudo o divorciado, o de aquel que jurídicamente se le hubiera confinado la custodia de sus hijos mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas. Las prestaciones sociales, de acuerdo al artículo 209 de la Ley del Seguro Social, son institucionales y tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población. Es así que a través del salario de base de cotización, los patrones que tengan a su servicio trabajadores deberán asignarles un salario diario y además prestaciones para determinar el salario base de cotización, el cual es indispensable para cubrir las cuotas obrero-patronal por parte del patrón y para tener las prestaciones en efectivo y en especie de los seguros que le correspondan al trabajador. El artículo 15 de la Ley del Seguro Social establece que los patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores, a llevar registros sobre las nóminas, a determinar las cuotas obrero-patronales, a proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de sus obligaciones, a permitir las inspecciones y visitas domiciliarias, tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de construcción, a expedir entrega de recibos de nómina, a cumplir las obligaciones que se les impone de acuerdo al seguro de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, a cumplir con las disposiciones que determine la Ley de Seguro Social y sus reglamentos, a expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia sobre los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos. A través de todo esto se pueden obtener las bases de cotización, que de acuerdo con el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, prima, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios, y se excluyen como integrantes del salario base de cotización los conceptos referentes a instrumentos de trabajo, el ahorro, las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar en favor de los trabajadores, las cuotas que en términos de la ley se consideren que corresponden al patrón, la alimentación, las despensas en especie o en dinero, los premios por asistencia y puntualidad, las cantidades aportadas para fines sociales y el tiempo extraordinario de trabajo dentro de los márgenes señalados por la Ley Federal del Trabajo. Es así que, de acuerdo al artículo 15 en su fracción primera de la Ley del Seguro Social, los patrones, una vez que tienen integrado el salario base de cotización, procederán a dar de alta o reingreso de sus trabajadores en el régimen ordinario o eventual, según sea el caso, el día hábil inmediato anterior a la fecha que el trabajador inicie la prestación de sus servicios. Esto nos lleva a hablar acerca de estas aportaciones. En este caso, la aportación se conforma como tripartita, es decir, la seguridad social establece que se encuentra a cargo del Estado y que se refiere a los trabajadores. Se cubre con una aportación tripartita en la que intervienen el Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el sector empresarial. De esta forma se cubren las prestaciones de seguridad social que enmarca la Ley del Seguro Social a través de contribuciones provenientes de los patrones. Estas contribuciones se refieren a la obligación que tiene la persona física y la persona moral de contribuir con sus aportaciones de seguridad social en la parte que le corresponde de acuerdo a las cuotas patronales. Las aportaciones provenientes del trabajador las realizan los patrones como retenciones en las nóminas semanales, quincenales, mensuales, de acuerdo al salario diario integrado y que es la base de cotización de cada uno de los trabajadores. Las aportaciones provenientes del Estado se establecen a través de la Federación, ya que subsidia al Instituto Mexicano del Seguro Social de acuerdo a su estructura y presupuesto, que integrando a las demás aportaciones debe de hacer frente a las prestaciones de seguridad social.
Por lo que toca a la liquidación de las cuotas obrero-patronales, el patrón como persona física o moral, una vez integrados sus trabajadores con su registro de seguridad social y datos de alta por primera vez o reiniciado sus actividades ante el Seguro Social, al finalizar cada uno de los meses del ejercicio, deberá realizar los pagos mensuales de las cuotas obrero-patronales ante el Seguro Social, que integra los conceptos de seguro de riesgo de trabajo, seguro de enfermedad y maternidad, seguro de invalidez y vida. El programa denominado Sistema Único de Autodeterminación o SIA, entregado gratuitamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizado a la fecha de instalación del programa, que también se puede obtener en el sitio de web del IMSS, del cual se deberá alimentar la base de datos de conformación relacionada con el registro patronal, es decir, el nombre del patrón, el domicilio, el registro patronal, el grado de riesgo en el que está ubicado y la fecha de inicio de operaciones y la zona económica. Con respecto a sus trabajadores, también deberá el patrón registrar en el sistema SIUA el nombre del trabajador, su registro de seguridad social, su domicilio, los nombres de los padres, el lugar de nacimiento, el salario diario integrado, la fecha de inicio de actividades, la forma de pago de su salario y la actividad desempeñada. El patrón mantendrá vigente y actualizada la información que tiene el sistema en relación a las altas de nuevos trabajadores y a las bajas, así como a la modificación de salarios. Al finalizar el mes, deberá generar la liquidación de las cuotas ante el IMSS y así generar el archivo de pago para exportar el disco compacto o la memoria y hacer el pago ante las instituciones bancarias directamente en línea de manera espontánea o a más tardar el día 17 de cada mes. Fuera de este plazo se considera extemporáneo y se deberá generar el pago con los recargos y actualizaciones correspondientes y, en su caso, con los gastos de ejecución si es que no se realizara. Las cuotas obrero patronal de los seguros de enfermedad y maternidad, invalidez o vida, riesgo de trabajo y de guarderías y prestaciones sociales se causan por mes natural vencido, y el patrón está obligado a determinarlas mediante la presentación de la cédula de determinación respectiva y a efectuar el pago correspondiente a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. La determinación de cuotas debe ser presentada aun cuando no se efectúe oportunamente el pago del importe indicado en la misma. Los patrones de 5 o más trabajadores deben determinar las cuotas mediante el programa informático autorizado denominado SIJA. De igual forma, los patrones deberán presentar su autodeterminación entregando el dispositivo magnético y el formulario del resumen de determinación correspondiente en la delegación del IMSS y, en caso de que efectúe el pago, en la entidad receptora. Los patrones con menos de 5 trabajadores podrán efectuar el pago de sus obligaciones utilizando la cédula de determinación elaborada por el instituto y pueden hacerlo mediante un sistema único de autodeterminación. Por lo que corresponde al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Infonavit, el Infonavit es un organismo social con patrimonio propio y personalidad jurídica que se denomina Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Entre sus objetivos, en términos del artículo 3 de la Ley del Infonavit, se pueden mencionar administrar el recurso del Fondo de Vivienda, establecer y operar un sistema financiero que permita a los trabajadores obtener un crédito y coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser alquiladas en propiedad por los trabajadores. La ley del Infonavit indica que son obligaciones de los patrones, en términos de su artículo 29, inscribir a los trabajadores con su salario respectivo, determinar las aportaciones del 5% con base en el salario integrado y descontar a los trabajadores, según la Ley Federal del Trabajo, sus abonos correspondientes con base a su salario diario integrado. Asimismo, proporcionar información al Infonavit, expedir y entregar constancias de pago semanal, quincenal o mensual, y finalmente el seguro del retiro.
Para efecto de la aportación, la ley del Infonavit tiene como finalidad garantizar el derecho de la vivienda de cada uno de los trabajadores, y para ello es necesario que el instituto cumpla con sus objetivos, es decir, financiar los recursos y que el trabajador tenga los accesos de financiamiento de una vivienda digna. Pero también son indispensables las aportaciones que realizan los patrones. Es así que el financiamiento de las aportaciones del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores cuenta con un fondo, aunado a las aportaciones de los patrones, y con ello determina las estrategias de inversión y financiamiento para que los recursos se inviertan, se recuperen y se sigan financiando, y asimismo se cumpla con el objetivo de mantener estos servicios a los trabajadores.